más quiero dar, la paz y el gozo celestial que me encargó mi Rey y mi Señor. La santidad de mi Señor, en mi vida una función, quitar lo malo y sembrar lo de Dios. Gloria a Dios, es lindo el gozo del perdón, tener la fuerza del Señor y continuar la senda con felicidad. Vivir por fe, querer a todos por igual, orar por ti y por los demás, para que venzas las batallas del mal. Al fin el muro se cayó por la palabra del Señor. Soy libre en Cristo y no tengo temor. La santidad de mi Señor, en mi vida una función, quitar lo malo y sembrar lo de Dios. Y estaré al fin en la casa de Dios, y allí tendré una canción para cantarle por lo que me sucedió. Oírlo hablar, su sien herida contemplar, poder sus manos yo tocar, correr los mundos y volar la eternidad. Me complace mucho estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a compartir, ¿no? En esta noche un tema que es muy importante y que además de esto también nos va a traer, digamos que nos va a ubicar en el tiempo contextual y para ubicar el pueblo de Dios en medio de las dificultades que vivimos hoy. Vamos a orar nuevamente donde estamos. Dios eterno que está en el cielo, gracias le damos. En medio de esta crisis, Señor, apelamos a la justicia, a la bondad y misericordia de Cristo para que desde el santuario celestial envíe, Señor, a sus ángeles para que protejan a su pueblo. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos. Los días no van a mejorar, al contrario, empeorarán, pero su pueblo estará seguro, Señor, todo aquel que esté fiel a su lado. Perdone nuestros pecados y denos discernimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de esto quiero comentarles Mateo, el capítulo 24 y versículo 7, dice algo interesante para estos tiempos. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, la palabra peste se entiende como virus y bacterias. Precisamente, estamos atravesando por una situación difícil de salubridad a nivel mundial. Lastimosamente, me gustaría dar una buena noticia de que esto va a acabar, pero esto no va a acabar. Al contrario, este es el comienzo de una crisis mucho más terrible que se avecina a esta tierra, pero que con la fe en el Señor y aplicando los principios correctos de la salud, podemos mejorar siendo obedientes al fiel mensaje para este tiempo y al llamado que Dios hace a una reforma desde el corazón. Quiero leer rápidamente, antes de empezar el tema, algo que me llamó la atención en el evento de los últimos días, el capítulo 12, titulado El zarandeo, y el subtítulo dice: los creyentes superficiales renunciarán a la fe. Dice así: la obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad
tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho retener, deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Hermanos, realmente al compartirles esto, surge al mismo tiempo dentro de mí una pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo estamos viviendo según este contexto profético que la sierva del Señor hace? El principio del fin. Estamos viviendo tiempos de crisis, estamos en una terrible crisis. Mateo lo anuncia en esta guerra bacteriológica, química, que han lanzado este virus al aire para obligar a la gente a que se vacune por las buenas o por las malas. Esta gripe ha sido provocada. Entonces hay que generar pánico y están generando pánico, pero Mateo ya lo decía. Esto es una guerra y acordémonos que el propósito es reducir la población, pero no nos desesperemos, confiemos en el Señor. Aunque esto no va a mejorar, Dios promete cuidar a su pueblo, especialmente a aquellos que son fieles al consejo de Dios en estos días. Muy bien. Esto era lo que inicialmente quería compartirles para animarles que tengamos confianza en el Señor y aumentemos la esperanza en Cristo Jesús. Vamos entonces a iniciar en esta noche y vamos a empezar. El tema de esta noche tiene como título: el pueblo de los últimos días tendrá dos características importantes, que será la principal causa, óigase bien, de ira. ¿De quién? De Satanás. De Satanás. Ahora, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué Satanás se llena de ira? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a descubrir en esta hermosa noche. Muy bien. Ahora, déjeme decirle algo. Nosotros siempre estamos pendientes de las grandes señales y siempre estamos esperando que sucedan terremotos, que suceda todo esto. Pero como estamos hablando, descubriendo el tiempo del fin, y venimos hablando del surgimiento del pueblo de Dios, y venimos hablando también de el plan que Dios ha establecido para este pueblo remanente que después de 1844 Dios levantó. Hoy vamos a hablar de las dos características que este remanente o este pueblo levantado después de 1844 hacia acá debe de tener para saber si es o no el pueblo característico que presenta Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 para los últimos días. Y mira, es interesante lo que dice, ¿no? Es interesante lo que dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Acordémonos que si está irado, va a ser todo tipo de guerra sucia. Ahora, cuando no puedes acabar con tu enemigo de frente, te unes a tu enemigo. Satanás persiguió y trató de acabar al pueblo de Dios, pero no pudo. Ahora, ¿qué hizo? Ahora Satanás se mete dentro del pueblo de Dios para atacarlo desde adentro, haciéndose aparentemente un aliado. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí estamos hablando de la iglesia de Dios representada por la mujer. Si Satanás persigue a esta mujer, es porque esta mujer tiene que ser pura y tiene que tener una característica importante, y es que debe de tener el carácter de Dios. Esta mujer representa la iglesia de Dios en los últimos días. Entonces, la iglesia de Dios en el tiempo pasado, y representa la iglesia de Dios en los tiempos de hoy. Dice, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La Biblia los identifica como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características, queridos hermanos, que no podemos olvidar. Estas dos características son el objeto de la ira de Satanás.
Y Satanás, todo esto que está pasando de la pandemia, de los virus, todo esto tiene un propósito de atacar especialmente al pueblo remanente de los últimos días. Testimonios selectos, tomo 2, página 12, nos dice lo siguiente en cuanto al texto que hemos leído. El ángel le dijo a Juan: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, la observancia de los mandamientos de Dios y el reconocimiento del espíritu de profecía por la iglesia remanente, o sean los cristianos de la última generación, excitan la ira del dragón. Si usted encuentra a personas que se unen y que reconocen la validez de la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, y que también reconocen la validez del don profético para los últimos días, entonces únase a ese grupo, porque ese es el grupo del que vamos a hablar esta noche. Dice entonces, aquí vemos el espíritu de profecía entre las señales características de los últimos días. Es interesante que una de las señales que marca también los últimos días es que el espíritu de profecía sería una señal distintiva del pueblo remanente de los últimos días. El reavivamiento del espíritu profético en los últimos días había de constituir una de las señales más notables del próximo fin. Acuérdense que estuvimos estudiando entre el primer tema y el segundo, que después de 1844, Dios levanta, o sea, llegando a esa fecha, Dios levanta un profeta. Ese profeta tiene el mismo mensaje que tenía el profeta anterior. El mensaje está vinculado con una profecía de tiempo, y esta profecía de tiempo tiene un mensaje de juicio. Y tras el profeta, Dios levanta un remanente. Por eso entendemos que de 1844 para acá, Dios levantó un remanente. Ahora, sigamos avanzando. El comentario bíblico en la página 11.877, que también es el comentario suplementario del Ellen G. White, dice lo siguiente: los instrumentos satánicos, escucha esta declaración, han convertido la tierra en un escenario de horrores que ningún lenguaje puede describir. Guerras, derramamiento de sangre, son llevados a cabo por naciones que pretenden ser cristianas. El desprecio por la ley de Dios ha traído inevitable resultado. Ahora es interesante al notar que estamos viviendo tiempos en los cuales la lengua humana no podría describirlos, ni la pluma alcanzaría para poder describirlos. Estos tiempos son tiempos duros, porque son tiempos que atacan nuestra salud, son tiempos que atacan a nuestra familia, que atacan nuestra economía, que atacan nuestra libertad, que atacan nuestra movilidad, que atacan nuestro estilo de vida. Es un momento difícil por el que estamos atravesando. El engaño de Satanás en los últimos días contra el pueblo fiel, óigase bien, es el siguiente. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, sin profecía el pueblo está desorientado. Desafortunadamente, dicho sea de paso, el mundo cristiano ha rechazado los mandamientos de Dios, ha rechazado una de las características distintivas del pueblo de los últimos días, creyendo que vivir bajo una gracia sin la ley que hace comprender de lo bueno y lo malo, sin una ley que me da y me ayuda a comprender cuál es el lugar que ocupo y cómo quiere Dios que nosotros actuemos correctamente. El mundo cristiano ha rechazado esta característica que de alguna manera, y por no decir que definitiva, pone en evidencia los engaños de Satanás en los últimos días. Adornado a esto,
Satanás también trabaja arduamente para atacar la segunda característica del pueblo final de Dios, y es el contexto profético. Esto ha hecho que muchas personas ataquen a la iglesia adventista y digan que la profeta que se levantó o que el Señor levantó con este testimonio viene del demonio. Dicen que es masona, dicen una cantidad de cosas, pero las evidencias muestran que esta mujer no puede venir del demonio, viene del Espíritu Santo, porque aclara el panorama bíblico y nos aclara los principios bíblicos y el contexto de lo que Satanás quiere hacer. Por eso Satanás ataca las dos características. Vimos ayer cómo Satanás en el mismo tiempo del 1844 levantó a Marx y también hizo que Marx escribiera su ensayo sobre el materialismo filosófico económico, y que Charles Darwin también sacara el documento sobre la evolución en la misma fecha. No es de extrañar que en estos tiempos Satanás también, como lo está haciendo, levante falsos dones de profecías para confundir, pero dicho sea de paso, aplicándolo un poco más local. Desgraciadamente, como pueblo adventista, hemos rechazado grandemente el espíritu de profecía. Lo hemos ignorado y solamente buscamos el espíritu de profecía cuando llega Navidad o cuando hay ciertas fechas que se encuentran como una referencia en el espíritu de profecía. Del resto, durante todo el año, no se tienen en cuenta las declaraciones proféticas. Ahora, vamos rápidamente a comprender cuál sería uno de los engaños, óigase bien, de Satanás en los últimos días contra el pueblo de Dios. Ya vimos que sin profecía, el pueblo que está distorsionado, está loco, es como ovejas que no tienen pastor. Ahora, mire lo que dice Cartas número 12 del año de 1890. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Desgraciadamente, muchos que dicen ser adventistas, muchos que profesan guardar los mandamientos de Dios, están pisoteando este principio, sacándolo de contexto, y desgraciadamente muchas religiones que deberían tener en cuenta estas dos características las están echando por tierra, hablando de una gracia paternalista sin justicia. No puede haber gracia sin justicia, no puede haber amor sin justicia. Pero interesante que el plan de Satanás es tirar por tierra este maravilloso testimonio. Carta número 40 del año de 1890 sigue diciendo: se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Ahora, hermano, usted puede entender por qué en YouTube usted encuentra qué cantidad de cosas contra el espíritu de profecía, contra la profeta de Dios. ¿Por qué se levantan diciendo que el pueblo, el cual tiene las dos características, viene del demonio? Acordémonos que dijo el Señor: si al Hijo del Hombre llamaron Belzebú, lo mismo harán con vosotros. ¿Qué no dirán de ustedes? Escuche bien. Si en el tronco, dice el Señor, hicieron estas cosas, ¿qué no harán en las ramas? Hermanos, no podemos esperar que haya un concepto diferente. Tenemos que luchar nosotros con el poder que Dios nos da para convencernos cada día a través de su palabra y los testimonios de la necesidad que tenemos de afianzarnos en la verdad bíblica y profética. Nadie nos puede quitar este privilegio, ni el mismo Satanás, a menos que yo se lo permita. Sigue diciendo. Es interesante porque aquí nos declara bien la misma palabra del Señor en Apocalipsis 19:10. Juan está contemplando una visión que el ángel Gabriel está dando, y Juan siente la necesidad de postrarse a los pies del ángel para adorarle. Y él le dice lo siguiente: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos
que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es interesante, hermanos, cómo la sierva del Señor y cómo el Espíritu Santo le declara bíblicamente que en los últimos días se levantaría el don profético acompañando al pueblo remanente, que estaría acompañado de la segunda característica o primera característica, que es los mandamientos de Dios. Sigue diciendo, Primeros Escritos, la página 237, sigue diciendo, al contemplar el apóstol la liberación final de la iglesia, quedó arrobado por la magnificencia del espectáculo y con profunda reverencia y pavor postróse a los pies del ángel para adorarlo. El mensajero celestial lo alzó instantáneamente del suelo y suavemente le reconvino diciendo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Queridos hermanos, si ustedes están haciendo el seguimiento a esta temática, a esta conferencia, pueden notar que la sierva del Señor toma el mismo principio bíblico, nos está ampliando el capítulo 19 de Apocalipsis y versículo 10. O sea, ¿cómo puede ser este testimonio no de Dios, sino de Satanás? En ningún momento. Por ser el testimonio de Dios, Satanás ataca más a este pueblo y ataca las dos características. Ahora yo le pregunto, ¿a cuál de dos árboles frutales tiraría Satanás piedra? ¿Al que tiene frutos o al que no tiene? Lógicamente que al que tiene frutos. ¿Y a cuál de dos árboles teniendo fruto verde y fruto maduro? ¿A cuál de los dos le tiraría? Lógicamente le tira al que tiene fruto maduro. Entiende entonces que el fruto que hemos recibido de parte de Dios tiene dos características, los mandamientos y el don profético. Entonces Satanás ataca ese don profético. El testimonio es entonces la palabra profética, según lo está expresando según lo expresa el apóstol Juan y el espíritu de profecía. Ahora vamos a corroborar que la Biblia dice claramente que es cierto que el pueblo de los últimos días debe de tener el testimonio de Jesús. Quiere decir la comprensión correcta de los últimos días de los eventos proféticos. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiere decir, la profecía es segura. Además de eso, hace estar atentos y alumbra como una antorcha. Quiere decir, la profecía tiene el propósito de alumbrar, traer conocimiento, traer luz a la vida que está apagada y en tinieblas. Dice además que esta luz alumbra donde hay tinieblas, porque dice que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Quiere decir, la profecía tiene el propósito de alumbrar las mentes y los corazones hasta que sean plenamente iluminados con el conocimiento de la verdad. Y el propósito es que el lucero de la mañana, que representa a Cristo, salga en vuestros corazones. Es interesante las características que da el apóstol Pablo. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no es que se levantó alguien y dijo, mire, el Señor me mostró, el Señor me dijo que... No. Cálmate un momentico. Todo mensaje profético tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor. Y en la segunda característica, tiene que confirmarlo el espíritu de profecía. Eso no fue que se levantó Juaco y dijo que mañana la luna va a caer y el otro día dijo que el sol cae y entre 20 años viene Cristo. No, señor. Eso no es así. Ahora sigue diciendo, y es interesante, el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entendamos que la profecía
Y la palabra nos indica lo siguiente, porque nunca la profecía o nunca el don de profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que Pedro confirma lo que dice Apocalipsis 19:10 y lo que dice Apocalipsis 12:17. Es interesante que la palabra de Dios confirma que el espíritu de profecía, el cual identifica al pueblo de Dios en los últimos días, es correcto. Así que, querido hermano, siéntase honrado y privilegiado, pero viva esta profecía, viva esta verdad, defiéndala y no se deje manipular por Satanás, porque escúcheme bien, cuando la profecía se quita del escenario, el pueblo de Dios queda ciego. Acuérdese que cuando Daniel se le presenta al ángel Gabriel para mostrarle el sueño en la visión, Daniel no aguantó y quedó enfermo por varios días. Y Daniel tuvo que orar, y después de un aproximado, se puede decir que de unos 10 años o de cierto tiempo, es que viene a recibir otra vez, pero tuvo que orar. Daniel no tuvo el privilegio que tenemos hoy, que contamos con la ampliación profética para nuestros días. Todo ha sido revelado. Así que el que se quiera perder es porque le da la gana perderse. Así que el que quiera seguir creyendo a la mundanalidad que está circundando a nuestro pueblo, el que quiera seguir a líderes mundanos, el que quiera seguir a hombres de conciencia y de pensamiento corrupto que busca asemejarnos más al mundo y menos a Cristo, el que quiera seguir puede hacerlo, pero quiero traer a colación un mensaje que se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 9, que dice: alégrate, joven. Óigase bien, alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón, y anda a la vista de tus ojos y en los deseos de tu corazón, pero sobre todas las cosas que hagas, Dios te juzgará. Y esto es un contexto que no aplicamos a los jóvenes, sino a todos los que conocemos la verdad. Así que, querido amigo y hermano, si tú eres evangélico o eres católico, o quizás puedes que seas ateo el que está escuchando esto, quiero decirte algo. De alguna manera, cada ser humano tiene que fundamentar su fe en algo. Aquí no hay término neutral y no hay término medio. Si eres ateo, tienes que fundamentar tu fe en el ateísmo. Tienes que tener fe. Si eres evangélico, pones tu fe en el evangelio. Si eres católico, pones tu fe en el catolicismo. Pero quiero decirte algo. Ninguna religión te va a salvar, ningún nombre denominacional. Pero hay características que integran a los fieles de Dios que quieren ir al cielo. 2, guardan los mandamientos de Dios y tienen el don de profecía. Y si empiezas a revisar, no vas a encontrar esas características, sino solamente en un pueblo que ha sido levantado después de la última profecía de tiempo de 1844 para acá. Y ese pueblo, sin duda, es el pueblo remanente de los últimos días. Es el pueblo que tomó dos características de fe para colocar su nombre: adventista del segundo advenimiento y el séptimo día, del día sexto en que Dios reposó de toda la obra que hizo. Por eso este pueblo se ha levantado con el nombre de adventistas del séptimo día. Todos los que esperan la segunda venida de Cristo son adventistas, pero si creen que el domingo es el día de reposo, se llaman adventistas del primer día, como se llamaban los bereanos antes de descubrir que el sábado estaba vigente. Así que la mayoría de religiones son adventistas del primer día, porque adventista significa advenimiento. Pero solamente hay un pueblo que cumple con las dos características principales para estos tiempos. Ahora, Maranata, el Señor viene, en la página 12 del 9 de enero, nos dice lo siguiente: hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación. Óigase bien,
eran los que habían estado atentos a la firme, escuche bien esto, continúa diciendo Maranata el mismo capítulo, a la firme, hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación. Eran los que habían estado atentos a la firme, escuche bien, palabra profética. La antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, la sierva del Señor está citando el contexto y el mismo versículo de Segunda de Pedro 1:19. No puede quedarte duda de que este es el testimonio de Jesús. ¿Testimonio por qué? Ahora, tenemos tres que dan testimonio. La Biblia es el testimonio de Jesús, porque en Juan 6:39, 5:39, perdón, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Segundo, el Espíritu Santo, dice él, vino a dar testimonio de Jesús. Y tercero, el Espíritu de profecía testifica de Jesús. Así que tenemos tres importantes principios para identificar el don correcto de los últimos días. Sigue diciendo: habían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolo más que a la ganancia de plata y su fruto más que el oro fino. Eso está en Proverbios 3:14. Ahora nos sigue indicando la palabra del Señor. Y el Señor, escuche bien, les reveló grandes asuntos del reino. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Querido, no es todo el mundo el que va a conocer esto. Si no hay un corazón dispuesto y abierto, si el Espíritu Santo no impregna tu corazón y lo impresiona con estas verdades, nada va a lograr un cambio en tu vida. Pero si no le permites al Espíritu Santo que grabe estas verdades en el corazón, tampoco nunca vas a sentir la necesidad de avanzar o creer que esto es verdaderamente cierto. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. O sea, las personas que están interesadas en conocer más de la verdad y de los tiempos y escudriñan con corazón sincero, no para rebatir lo que otro plantea y no para señalar y acusar a los demás, sino para querer conocer y prepararse y preparar a otros, dice Dios que le enviará más conocimiento y le aclarará el panorama. ¿Por qué Juan padeció persecución? Es interesante, ¿no? Vamos a ver por qué Juan. Vamos a ver si la Biblia y Juan sigue el mismo principio que el apóstol Pedro presenta. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Ahora, ¿por qué estaba allá? Por causa de la palabra, por los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, o sea, por el don de profecía. Ahora, si Juan le tocó vivir esta experiencia por estos dos elementos, el pueblo de Dios ha de vivir días por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, sigue diciendo: Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 56, página 396. Nuevamente, la mano de persecución cayó poderosamente sobre el apóstol Juan. Ahora mire en este
caso era Domiciano, fue desterrado a la isla de Patmos, cuando sus enemigos pensaron que allí no se haría sentir más su influencia y que finalmente moriría de penurias y angustia. Esto era lo que Satanás creía que iba a hacer, pero Dios preserva siempre a su hijo fiel. Y más cuando el propósito, Juan fue echado en una caldera de aceite hirviendo, literal, hermanos. Pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Juan fue retirado de la caldera por los mismos hombres que lo habían echado en ella. ¡Wow, hermano! Tremenda cosa. Tremendo, hermanos. Los mismos que lo echan para matarlo, les toca vergonzosamente sacarlo, mostrándose el poder de Dios y reconociendo en contra de su voluntad que Juan le servía a un Dios vivo, no como al que ellos le servían, que era un Dios muerto. Testimonios Selectos, tomo 1, página 181, dice, 187, perdón, dice lo siguiente. Juan, el último superviviente de los 12 apóstoles de Jesús, era que estuvo mientras estaba en la isla de Patmos, diciendo que eran la revelación de Jesucristo, que con dos características deben de primar en el pueblo de los últimos días. Ahora, hermano, hubo un problema aquí de internet. Voy a continuar, voy a volver otra vez. Muy bien. Y estamos mirando un poco la situación que presenta el apóstol Juan. Decíamos que fue echado en una caldera de aceite hirviendo. También hay algo interesante, y es que Testimonios Selectos, tomo 1, página 187, dice lo siguiente, y prestemos atención. Juan, el último superviviente de los 12 apóstoles de Jesús, era profeta. En el Apocalipsis en la isla de Patmos, diciendo que era la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y las declaró, enviándolas por su ángel a Juan, su siervo. Ahora escuche estas 2 características, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Interesante, hermano, y es tremendo lo que comprendemos aquí. Juan representa al pueblo de Dios en sus características en los últimos días. Y vamos a continuar. A ver, vamos a continuar. Prevalece la ignorancia aún en nuestros tiempos. Mateo 15:14 dice, dejadlos, son ciegos. El Señor le está diciendo a los fariseos en este contexto, dejadlos porque son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Querido, tienes que tener en cuenta una cosa. Hoy
desgraciadamente se está promocionando en nuestro pueblo mensajes livianos, mensajes de prosperidad y de paz. Cuando no hay paz, dice Jeremías, cuando no hay prosperidad, porque los días son malos, dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 16, perdón. Estamos atravesando una de las crisis más grandes de la historia y estamos empezando a entrar en este horno de prueba. Por eso no podemos permitir que hombres con mente ciega nos sigan guiando. Tenemos que dejar que la palabra profética nos guíe y debemos de confiar más en el Señor, que es nuestro pastor. Sigue diciendo el comentario. Según pasaban los años, la iglesia crecía en número y popularidad, resultando de ello que muchos fueron relajándose en su obediencia a las enseñanzas de la Biblia. Dicho sea de paso, igualito que lo que pasa hoy, hasta que finalmente en los siglos quinto y sexto de la era cristiana, la mayor parte de los que se llamaban cristianos no vivían de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, y durante muchos siglos predominó una forma apóstata de cristianismo. Fue suprimida la verdad, óigase bien, hasta perderse de vista, y prevaleció la ignorancia. Querido, si estás prestando atención, es el mismo contexto de lo que pasó o de lo que está pasando hoy. Lastimosamente hoy, una gran parte de nuestros hermanos cristianos están viviendo alejados. Las iglesias pisotean los principios de Dios, las normas de conducta, de convivencia, las normas de vestimenta, las normas de los principios que identifican y diferencian a un pueblo en estos tiempos del mundo. Ya poco se ve, casi que se han extinguido. Y es interesante, hermanos, notar esto. Rápidamente, hermanos, quiero compartirles para que ustedes vean que esto no es mentira y que la Biblia confirma todo lo que estamos hablando. En el libro de Primera de Corintios y el capítulo, perdón, y el capítulo 10, dice lo siguiente, versículos 6 y 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Hermanos, es para nosotros esta situación. Somos nosotros los que estamos inmersos en este problema. La experiencia pasada del pueblo de Dios es nuestra experiencia. No somos mejores que ellos, pero estamos en peligro de perder nuestra identidad. Por eso, querido hermano, no puedes permitir que la mundanalidad tome cabida en tu vida. No es que mi hijo, no, qué pena. Tus hijos y tú, querido amigo y hermano, que sigues la palabra de Dios, tienen que vivir como Dios demanda, sin los extremos, lógicamente, pero tampoco sin el relajo. Tienes que tener un equilibrio y definir a qué Dios vas a seguir y cuál es el Dios que que va a estar siguiéndose en su casa. También Josué en un tiempo le dijo al pueblo: definid a quién servís, a los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del mar, o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y escucha lo que sigue diciendo. A estos siglos de apostasía los llama la historia edad de oscurantismo, durante la cual se llevaron, óigase bien, se llevaron a efecto muchos intentos de alterar o desechar varias enseñanzas fundamentales de la Biblia, igual que lo que está pasando hoy. Es semejante, perdón, en semejantes circunstancias, no es extraño que tanto en dicha época como en la que precedió inmediatamente al primer advenimiento de Cristo, desapareciera casi por completo la manifestación del don de profecía, hermanos. Y desgraciadamente, en nuestro tiempo está aconteciendo lo mismo. Desafortunadamente acontece lo mismo.
restaurado en los últimos días. Apocalipsis 18:1, y doy gloria a Dios por esto, porque habla de un movimiento que será levantado divinamente, bautizado con el Espíritu, y proclamará esta última amonestación y levantará el don de profecía y exaltará los mandamientos de Dios. Dicho sea de paso, está cerca cuando este movimiento sea sellado, el movimiento de los 144,000 que tendrán la oportunidad de vindicar las verdades bíblicas. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Esto representa el fuerte pregón. Testimonios Selectos, tomo 1, página 188, dice, ampliándonos este concepto: pero al propio tiempo que las escrituras predicen esta tremenda apostasía, también enseña explícitamente que poco antes de la segunda venida de Cristo serán rescatados muchos de las tinieblas del error. Y escuche bien, y la persecución, una vez más, ha de quedar la tierra iluminada por la gloria de Dios, encargada en las manos de los hijos fieles en los últimos días. Han de brillar de nuevo las puras verdades de la Biblia, y en esta época de celestial iluminación que señala la cercanía del fin de la edad, los dones del Espíritu volverán a manifestarse en la verdadera iglesia. Alabado sea el Señor. Querido, tú y yo hemos sido levantados como profetas en los últimos días, no para hacer milagros de levantar muertos, sino para hacer el mayor milagro, querido hermano, de levantar y restaurar la verdad, de restaurar los portillos, de repararlos y restaurar las calzadas que Satanás ha pisoteado. Querido, eres llamado a una misión. Este es el verdadero mensaje para los últimos días. Ahora sigue diciendo algo tremendo. Juan habla claramente a la última iglesia. Óigase bien. Apocalipsis 22:9. Pero él me dijo, él también tiene otra visión y quiere postrarse, pero el ángel le dice, mira, no lo hagas, porque aquí hay algo interesante, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Los hermanos de Juan son profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. O sea, los que guardan la palabra de este libro en los últimos días, los hermanos de Juan que profetizaron antes y Juan como profeta son lo mismo. O sea, usted y yo somos llamados a ser profetas porque tenemos el don de profecía correcto en los últimos días. No existe, mi hermano, otra iglesia con las dos características que presenta Apocalipsis y el espíritu de profecía. Esta, aunque a mucha gente no lo reconozca y aunque a muchos le duela, esta es la iglesia que Dios levantó, este movimiento divinamente inspirado para dar a conocer una verdad en los últimos días y exaltar y levantar por encima de la brecha los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. En términos claros, habla el profeta Juan a la última iglesia o iglesia remanente. Les dijo a los que tienen las dos características, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando Juan quiso una vez adorar al ángel que se le había aparecido en visión, en análogas circunstancias, el ángel le dijo a Juan, según relató otro pasaje, mira, no lo hagas, porque yo soy siervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Está haciendo referencia a Apocalipsis 22:9. Gabriel dice a Juan que es el testimonio de Jesús. Y vamos a traer a colación el texto de Daniel 8:16, porque el mismo ángel Gabriel que le revela a Juan a Daniel, es el mismo que le revela a Juan después de Daniel. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai,
que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y escuche lo que sigue diciendo. El pensamiento es evidentemente, óigase bien, es evidentemente el mismo en ambos pasajes. En uno se dice que los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús, y en el otro pasaje se llaman profetas a estos hermanos. Por lo tanto, los profetas tienen el testimonio de Jesús, y el ángel que se apareció a Juan es seguramente el mensajero especialmente encargado de dar las instrucciones a todos los profetas. Sin duda es el ángel Gabriel, que óigase bien, que se le apareció al profeta Daniel. Véase Daniel 8, 16 y 9, 21. El mismo ángel le dice después a Juan: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia de los últimos días tendrá el espíritu de profecía. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra, óigase bien, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, Testimonios Selectos, tomo 1, y ya vamos llegando a la parte final. Página 189 dice: comparando la expresión bíblica testimonio de Jesús con la afirmación de Apocalipsis 12, 17 relativa al residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, inferimos que antes de la segunda venida de Cristo, su verdadera iglesia guardará sus mandamientos y tendrá el espíritu de profecía. Ojo, guardar significa que los practica y los vive, que consciente e inconscientemente hace lo mismo para agradar a Dios, guarda sus mandamientos y tiene el contexto profético en su medio. El rápido cumplimiento de las predicciones de las Sagradas Escrituras referente es a las señales y sucesos que han de presagiar las escenas finales de la historia de la tierra. Es una prueba evidente de que vivimos en los últimos días. Por lo tanto, ha de haber hoy día un número de cristianos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, el espíritu de profecía. ¿En dónde, óigase bien, en dónde encontrarlos? ¿En dónde encontrar a estas personas? ¿En dónde? Nada, escuche bien, nada se puede comparar con la gloria venidera. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hechos de los Apóstoles, capítulo 56, página 400 y 401, dice lo siguiente: en medio de la prueba y la persecución, la gloria, el carácter de Dios se revela en sus escogidos, los creyentes en Cristo, odiados y perseguidos por el mundo, son educados y disciplinados en la escuela del Señor. En la tierra andan por caminos angostos, son purificados en el horno de la aflicción, tremendo y maravilloso. Siguen a Cristo en medio de penosos conflictos, soportan la abnegación y experimentan amargos chascos con aborrecimiento. Al ser participantes de los sufrimientos de Cristo, pueden ver la gloria más allá de las tinieblas, queridos hermanos. Y por último, el apóstol Pablo, hablando de los últimos tiempos, dice en segunda de Timoteo, mandándole esta carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Alabado sea el Señor, queridos hermanos. Y la pregunta es:
¿dónde podemos encontrar a este pueblo? Acordémonos que este pueblo solamente lo podemos encontrar después del año de 1798, después que comienza el tiempo del fin y que el periodo de persecución termina. Dicho sea de paso, ese pueblo está presente hoy. Usted, querido hermano adventista, y yo, y todos los que profesan el nombre de Cristo, pertenecemos al pueblo de los últimos días. Desgraciadamente, no podemos afirmar que todos estarán fieles hasta el último momento, porque hay un proceso de zarandeo y lo que causa el zarandeo es el testimonio del testigo fiel. Así que, queridos hermanos, siéntase privilegiado, pero también preocúpese, porque usted y yo tenemos una responsabilidad en estos tiempos. La última señal que define al pueblo de Dios se halla en sus mandamientos, hablando de las características espirituales y físicas del pueblo de Dios de los últimos días, y en tener el testimonio de Jesucristo, o sea, el don de profecía, contar con un profeta en nuestro medio. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, que Dios nos ayude cada día a afianzarnos más y comprendamos que es maravilloso conocer, pero cada vez que usted conoce y cada vez que se aclara más nuestra ignorancia, somos doblemente responsables ante el Señor, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Así que, querido hermano, somos privilegiados porque hemos sido guardados para los últimos días, especialmente donde se está llevando a cabo el sellamiento de los 144,000. Alabado sea el nombre de Dios y exaltado por habernos permitido vivir en la última etapa de la historia de esta tierra. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Amén. 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 Muy agradecidos por este Amén, hermano. mensaje para estos tiempos, mi querido hermano José. Pero también, si tienen preguntas, mis queridos hermanos, no sé qué. Sí, buenas noches a todos, queridos hermanos y amigos que se encuentran conectados. Sí, yo tenía una pregunta y me gustaría que nuestro querido hermano José nos ayude en forma especial, ya que aquí tenemos amigos que nos visitan, ¿verdad? Aquí de esta reunión virtual, que nos explique un poquito mejor sobre el espíritu de profecía y el testimonio de Jesús, ¿ya? Que es lo mismo, ¿no? Pero que así que lo aclare un poquito más para que podamos entender mejor. ¿A qué se refiere el espíritu de profecía y el testimonio de Jesús? Gracias. Bueno, listo. Quiero explicarlo más rápido en 3 palabras. Es lo siguiente. Se le llama espíritu de profecía porque el Espíritu Santo es el que inspira la profecía. Él es el que revela la profecía. Por eso se le llama espíritu de profecía. Ahora, el testimonio de Jesús es lo mismo, testificar a favor de Jesús. Cuando el Espíritu Santo estaba a punto de venir, Jesús le dice a sus discípulos, y cuando Él venga, el Espíritu de verdad dará testimonio de mí y no hablará por su propia cuenta. Entonces, testimonio de Jesús es dar testimonio de Cristo, es guiar a las personas bajo lo mismo que el Señor ya había establecido. Y repito, don de profecía, porque es el Espíritu Santo que revela la profecía, y eso lo podemos entender a través de la historia. Dios manifestó todo el tiempo el don profético a través de su pueblo. Por ejemplo, tenemos nosotros en el pueblo de Israel a Moisés como profeta. Tenemos nosotros a Daniel, tenemos nosotros a Ezequiel. ¿Y quiénes eran? Puros hijos de Dios, israelitas de su tiempo, a los cuales o de los cuales Dios utilizó
para revelar la profecía. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía? Es corregir al pueblo de Dios de los peligros que se ciernen sobre la humanidad y de los pasos que ellos pueden estar dando de manera equivocada. Y voy a citar rápidamente un ejemplito pequeño. Cuando en una ocasión Samuel estaba hablando con el pueblo de Dios, el pueblo le dijo: Samuel, colócanos un rey, porque queremos un rey como las naciones paganas, que lo que nosotros lo podamos ver y palpar. Y en pocas palabras estaban diciendo: ya no queremos más al Dios de Israel, ya no queremos más su revelación. Perdón, se había cortado. Entonces, Dios le dijo a Samuel: Samuel, no te pongas triste, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Entonces, quiero aclararle a los amigos algo. El don de profecía, del cual hemos hablado, está en el libro de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. También, repito los textos, se encuentra en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, en Apocalipsis 19, versículo 10, y en Apocalipsis 22, versículo 9. Además de que lo podemos encontrar en otros lugares de la Biblia. En pocas palabras, el don de profecía es el maravilloso don contextualizado de los tiempos que atravesamos y de los peligros que Dios quiere que nosotros evitemos. Por último, hermano, ¿qué le sucedió al pueblo de Israel, especialmente en los días de Jeremías? Dios le dijo al rey de ese tiempo, le dijo que se sometiera a Babilonia y no le pasaría nada. Pero él no se rebeló, desechó el testimonio de Jesús, desechó el espíritu de profecía, y por consecuencia le sacaron los ojos. Sus hijos fueron muertos y la mayoría del pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Ese es un pequeño ejemplo de lo que, si nosotros no nos percatamos, personalmente podemos llegar a vivir en circunstancias diferentes, pero bajo la misma esencia. No sé si ha quedado claro. Sí, muchas gracias, hermano José. Sí, se quedó claro Sí, ya. No hermano, sé. eso quedó claro. Gracias, hermanita. Muy bien, entonces ya está un poco más claro lo que es el espíritu de profecía, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Tenemos aquí, Walter, creo, alzaste la mano. Hermanita, antes de que otro pregunte, se me olvidaba Sí. aclarar algo. Uno de los problemas que enfrentamos hoy como pueblo remanente también es el siguiente. Muchos nos acusan porque nosotros supuestamente adoramos a Elena de Guay, pero déjeme decirle que Elena de Guay no es el espíritu de profecía. Elena de Guay es un instrumento como lo fue Ezequiel, como lo fue Enoc, como lo fue Noé, como lo fue Abraham, instrumentos humanos, pero simplemente fueron instrumentos sujetados a hierros, también en las mismas circunstancias de nosotros, pero que fueron hombres que se consagraron y se sometieron a la voluntad de Dios. Pero dejo claro que el espíritu de profecía es el Espíritu Santo que la revela, no es Elena de Guay. Y por eso nosotros a los libros divinamente inspirados que ella escribe, le llamamos espíritu de profecía porque es la revelación del Espíritu Santo. Gracias, mi querido José. Sí, estuvo clarísimo. Yo creo que ahí está más claro, ¿no? Sabemos que así como fue escrita la Biblia, la palabra de Dios, que fueron hombres inspirados por Dios, también Dios utilizó a una mujer para escribir los libros de Elena de White que le llamamos el espíritu de profecía. Correcto. Muy bien. Ahora sí, otra pregunta. Buenas noches, hermano José y hermano. Sí, o sea, yo le entendí a la hermana Birna, ¿no?
Yo antes, cuando recién empecé a ser adventista, yo escuchaba mucho el espíritu de profecía. No sabía qué era el espíritu de profecía, ya siendo adventista algunos años. Yo me imagino que la pregunta que dirigió también la hermana Vina era porque de pronto aquí hay unas visitas, unos amigos que nos están visitando y escuchan, ¿no? El espíritu de profecía y qué es eso, ¿no? O sea, yo siempre he escuchado la Biblia, pero espíritu de profecía no. Tal vez sea eso, digo yo. Entonces, como usted ya lo explicó casi al último, muy bien, ¿no? Nosotros tenemos una persona que se levantó Dios levantó en el pueblo adventista, ¿no? La hermana Elena G. de White, quien fue inspirada y escribió muchos libros, a los cuales nosotros le llamamos el espíritu de profecía, que si bien es cierto, es la palabra revelada por el mismo Dios, ¿no? Entonces, es el testimonio de Jesucristo. Entonces, a eso es que específicamente, tal vez aquí hay unos amigos y nos están escuchando, es que a veces en momentos nosotros decimos el espíritu de profecía, cuando hablamos de algunos libros que escribió nuestra hermana, que por cierto se fundamenta en la Biblia, solamente en la Biblia, lo que hace es ampliarnos un poco más, porque hay versículos que a veces nosotros no entendemos así de manera rápida, o de pronto, por más que estudiemos, debemos pasar de pronto experiencias para poderlo entender. Yo creo que ahí, con lo que el hermano dijo también, ahí yo tal vez también pude aportar un poquito en algo. Gracias, hermano, y gracias, Margie. Amén. Muchas gracias por sus preguntas. Hermana, Sí, adelante. una última cosita, y es que para terminar de confirmar, en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, sí, creo que es el 16, el Señor llama a la Biblia también es un testimonio del espíritu de profecía, porque se le llama, toda la escritura es inspirada por Dios, ojo, y quien da la revelación es el Espíritu Santo, pero la orden viene de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si vemos nosotros, el espíritu de profecía sigue la misma línea que la palabra de Dios muestra. En ningún momento se desenfoca, y el propósito es preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Así es, mi querido José. Para el hermano. Bien, entonces ya estamos un poco más claros lo que es espíritu de profecía, ¿verdad? Me hacen acordar que dice que si el Señor hubiese dejado todos sus escritos, la Biblia no solamente sería de todos los libros que constan aquí, los 66 libros, sino que sería muchísimo más, sino que gracias a Dios, mire, la Biblia fue inspirada por Dios, como dijimos, pero nos ha dejado estos libros, que estos libros se los llama los espíritus de profecía. ¿Por qué razón? Porque también son inspirados por Dios. Entonces, los que les llegan a las manos de este libro es palabra de Dios que les llega. Pues son inspirados del Espíritu Santo directamente, ¿no?